Muchos son los acontecimientos que han marcado el devenir de la historia de Quito. Temas políticos, sociales, culturales, entre los más principales, destacan en los libros de historia. Pero cuando se trata del tema religioso, este tiene un capítulo especial. Seguramente porque desde sus inicios la ciudad recibió una marcada presencia de las órdenes religiosas, entre ellas la Orden de los Jesuitas. Uno de los objetivos más importantes de los jesuitas fue la divulgación del culto mariano en América. Una de las advocaciones de este tipo que propagaron con mayor influencia fue el de la Virgen de los Dolores, que se arraigó con mucha fuerza en América, apoyada por la colocación de su representación en los templos y casas jesuitas. Eso explica la presencia en el comedor del antiguo Colegio San Gabriel de Quito, de una estampa de Nuestra Señora de los Dolores, litografiada en la ciudad de París, que había sido adquirida por un sacerdote jesuita a un comerciante de objetos religiosos. En plena época de Estado liberal, la noche del 20 de abril de 1906, mientras los 35 alumnos internos estaban cenando, 3 de ellos observaron atónitos que los ojos de la imagen de la Virgen, que estaba colgada en la pared, se abrían y se cerraban lentamente. Llamaron de inmediato a los demás y todos lo vieron, incluidos los jesuitas religiosos que estaban con ellos. La noticia del suceso causó conmoción en Quito. 5 días después se inició el proceso canónico bajo la dirección del vicario Ulpiano Pérez. El 30 de abril, una junta asesora, conformada por 9 teólogos, resolvió que se ratificasen los testimonios de los testigos. Constituyese una comisión de seglares para que analizara el hecho desde el punto de vista técnico y óptico, y que se creara otra comisión médica que examinara la salud mental de los testigos. Los resultados arrojados por ambas comisiones establecieron que el suceso acaecido el 20 de abril no podía explicarse por leyes naturales y que le correspondía a la comisión teológica pronunciarse sobre el hecho. Dicha comisión declaró que se trataba de una obra de Dios. El 31 de mayo, el vicario Ulpiano Pérez dictó el auto final, concluyendo que el suceso del 20 de abril era históricamente cierto y que podía ser creído con fe puramente humana. Acto seguido, autorizó que la imagen fuese trasladada a la iglesia de la Compañía para que los fieles la venerasen, bajo la advocación de la Dolorosa del Colegio. El milagro como tal se repitió en varias ocasiones. Gracias a las notas de diario del Colegio San Gabriel 1901-1907 se pueden conocer las fechas, que van desde el 3 de junio al 5 de julio de 1906, en un total de 10 apariciones, a más de las experiencias de varios fieles que también atestiguaron el prodigio. Bueno, esa ha sido la parte introductoria entonces al tema. Estamos ya en pantalla con nuestro invitado de esta tarde. Él es el hermano jesuita David Chamorro Espinosa, a quien le saludamos fraternalmente y agradecemos su presencia en este espacio. David Chamorro Espinosa nace en Ibarra en el año de 1976, religioso jesuita desde 1997. Es licenciado en educación a través de la Universidad Central del Ecuador. Ha tenido experiencia docente en educación media entre el año 2000 y 2010. Es magíster en historia por la Pontificia Universidad Javeriana y en historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, conseguido en Roma en el año 2017. Actualmente es profesor de historia en las facultades de Teología, de las Ciencias Humanas de la Universidad Católica y está doctorando en la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus intereses de investigación son la historia de los intelectuales y de la Iglesia en América Latina en el siglo XX.
Él es el hermano David Chamorro Espinosa, a quien le reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros. Le damos la bienvenida una vez más. Es nuestro especialista de esta tarde, a quien le vamos a rogar que iniciemos pues entonces con esta clase virtual. David, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, como profesor de historia, y debo decir que a mí me gustó esta disciplina desde mis años de escuela, allá en la escuela Spellman de los Salesianos, siempre me gustaba la historia. Como profesor de historia, es fácil constatar que en la mayoría de ecuatorianos, fuera de algunos 3 o 4 episodios, no hay un conocimiento histórico, una reflexión sobre la historia nacional, ¿no? Hay muchos puntos oscuros, temas que nos enseñaron muy rápido. Y aquí en la Universidad Católica, pues a mis estudiantes, sobre todo de la Facultad de Teología, tengo que darles un barniz para que conozcan, comprendan la historia de la Iglesia en nuestro país. Entonces, como bien señaló el video, estamos a inicios del siglo XX, ¿no? Y este siglo XX comienza con un evento fundamental, ¿no? Que ese sí ha concitado mucha atención, tiene varios estudios, ¿no es cierto? Me refiero a la Revolución Liberal, ¿no? 1895. Entonces, en este esquema podemos ver el devenir de los gobiernos liberales desde 1895, ¿no? Sobre todo con las dos figuras esenciales de esta propuesta política, Eloy Alfaro y Leonidas Plaza Gutiérrez, ¿no? Estos van a ser los dos caudillos que van a gobernar el Ecuador hasta más allá de 1910 y de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Alfaro es muy conocido, él fue el líder de la Revolución Liberal, y ya instalado en el poder en Quito comienza este programa, ¿no? Una parte esencial del programa liberal era el laicismo, la educación laica, ¿no? Educación laica y democrática, como se decía en aquel entonces. Se trató de resolver el problema de la Iglesia ecuatoriana, que no aceptó para nada esta nueva hegemonía política. En un principio, los liberales quisieron restablecer el patronato, es decir, el Estado controla a la Iglesia. Leonidas Plaza, él fue más radical en el tema religioso. Hubo una serie de negociaciones con un nuncio enviado por la Santa Sede. Y al final, cuando fracasaron esas negociaciones, en 1906, Alfaro vuelve al poder después de la sublevación de la guarnición de Riobamba, que le proclama jefe supremo, y cae el presidente Elizardo García, que era afín a Plaza, y ya con este segundo alfarismo se produce la separación entre iglesia y Estado. Es decir, los liberales se dan cuenta de que no hay patronato posible, no hay entendimiento con la Iglesia Católica, entonces lo único que queda es una separación, ¿sí? Y también en 1906 se da la ley del divorcio, que en aquel tiempo para los católicos ecuatorianos fue algo difícil de aceptar, y se ratifica el carácter laico de la educación pública. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en 1906. Hubo una serie de leyes liberales que condujeron a la separación entre iglesia y Estado. Entonces, eso les tenía a los católicos como a la defensiva, ¿no? Algo nerviosos. Desde 1895 se venía dando
en medio de tantas luchas, de tantos episodios, esta confrontación entre educación laica y educación católica. Recordemos que Alfaro funda el primer colegio oficial laico de la República en 1897. Me refiero, por supuesto, al patrón Mejía. El San Gabriel, que era el colegio fundado por García Moreno, bajo la dirección de los jesuitas, pierde su condición de colegio nacional. Entonces, el San Gabriel tiene que refugiarse en un edificio colonial algo precario en las actuales calles Sucre y Benalcázar. Este edificio es importante porque ahí se va a producir el prodigio del 20 de abril. Ahora, ¿qué pretendían los liberales con la educación laica, no? Formar al hombre futuro. Se recuerda que en el ideario liberal ellos se consideraban la vanguardia del progreso, que la historia estaba de su lado. El futuro iba a ser liberal, iba a ser laico, ¿sí? Estamos hablando de 1906, y los objetivos de esta educación eran la democracia, el progreso y el secularismo, ¿sí? El progreso fue el gran mito del siglo XIX, ¿no? Aquí en el Ecuador, ese progreso se plasmó con la obra paradigmática del liberalismo, el ferrocarril. Ahora, en la práctica, este ideario liberal se concretó en un implacable anticlericalismo, es decir, una guerra sórdida a todo lo que fuera manifestación pública de la religión, congregaciones religiosas y educación confesional, ¿no? La Constitución de 1906, la que consagró a Alfaro en su segundo periodo presidencial, sobre el tema educativo dijo lo que podemos ver en la diapositiva. La enseñanza es libre, sin más restricciones que las señaladas en las leyes, pero la enseñanza oficial y la costeada por las municipalidades son esencialmente seglares y laicas. Es decir, el Estado no da un centavo a la educación confesional. Esta tiene que ser costeada por los padres de familia que así lo desean. ¿Ya? Entonces, así comienza lo que muchos autores católicos, por ejemplo, entre ellos Salvador Lara, se han referido como la opresión a la educación católica. Fue un continuo hostigamiento, porque otra disposición liberal fue que los bachilleres de los colegios católicos tuvieran que dar los exámenes de grado en el establecimiento fiscal. Entonces, así los tenían bastante controlados. Controlados, claro. O sea, imagínese dar examen final frente a licenciados o normalistas que no eran sus profesores. Claro. Póngase a pensar lo que significaba eso para estos muchachitos que habían optado por la educación católica. Y en la práctica hubo muchos abusos y hostigamiento. Por supuesto, la educación católica no fue erradicada, continuó con mucha perseverancia, y la figura emblemática de este periodo heroico de la educación católica va a ser, por supuesto, el Santo Hermano Miguel, ¿no? Los hermanos de la Salle van a ser los educadores de la niñez pobre, ¿sí? En este periodo, y su figura más conocida es el hermano Miguel Febres Cordero. Un dato que yo no conocía hasta hace unos meses, hay una excelente biografía del cardenal Carlos de la Torre, obra de Gonzalo Ortiz Crespo, intelectual teño, y ahí señala que fue el hermano Miguel el que le formó para la primera comunión al cardenal de la Torre, cuando era muchachito allá en el Cebollar. Bueno, también fue muy loable la actividad de las congregaciones femeninas y de los salesianos, por supuesto. Entonces,
Eso era lo que estaba pasando Ujú. en 1906. Ante tanta presión, tanto hostigamiento, recordemos que en 1896 los jesuitas fueron expulsados del oriente ecuatoriano por orden directa de Alfaro. Y al año siguiente se producen los hechos lamentables de Riobamba, que terminaron con un sacrilegio de la Eucaristía y el martirio del padre Emilio Moscoso en el Colegio San Felipe, ¿no? Entonces, hubiera sido más fácil para los jesuitas, al igual que para las demás congregaciones, irse, cerrar los colegios e irse a Colombia, donde en cambio imperaba pues el partido conservador, ¿no? Siempre Colombia y Ecuador son pueblos hermanos, pero hemos estado como cruzados en Políticamente. estos temas políticos. Cuando en Ecuador ha habido un gobierno liberal, en Colombia gobierno conservador y viceversa, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Pero los jesuitas en concreto ratificaron su presencia en los dos únicos colegios que tenían, el San Gabriel en Quito y el San Felipe en Riobamba, en medio de muchas dificultades, ¿no? Ese es, lo que ven ahí es el Colegio San Gabriel en este tiempo, que era un viejo edificio colonial en la manzana que les había pertenecido en su totalidad, ¿no? Hasta 1767, el año de la expulsión. Luego en estas aulas venerables funcionó el Colegio San Luis Gonzaga, ¿sí? Entonces, son unos patios con mucha, mucha historia. Esto está detrás de la iglesia de la compañía. ¿Qué pasó el 20 de abril? El video fue muy resumido, muy bien narrado. A la hora de la cena, el viernes 20 de abril de 1906, mientras los 35 internos estaban compartiendo, conversando, 3 de ellos, de los más jóvenes, comenzaron a ver algo peculiar en la litografía de la Virgen de los Dolores que estaba en el comedor. Este comedor tenía una puerta. En el umbral de la puerta, a los dos lados, había una litografía de la Dolorosa, que es la archifamosa, la que estamos viendo, y una litografía de San José con el niño. Estas litografías habían sido adquiridas en Francia, como bien señaló el video. No tenían mayor historia. No se sabe quién es el artista del cuadro de la Dolorosa. No se conoce. Un autor francés anónimo. Los jesuitas traen 3 litografías. La una va al San Gabriel, al comedor. La otra al Colegio San Felipe, que hasta el día de hoy la conservan. Y la tercera va a Cotocollao, al noviciado, a la casa de formación de Cotocollao. Estos muchachos internos, ¿por qué había internos en el San Gabriel? Porque había muchos estudiantes de provincias, de Ambato, de Guaranda, del litoral, etcétera, porque el San Gabriel era de los pocos colegios católicos que quedaba y con un gran prestigio. Entonces, muchas familias de buena posición social hacían un gran esfuerzo para enviar a sus hijos al San Gabriel, en tiempos en los que las comunicaciones eran precarias, ¿no? Entonces, aquí, algunas de estas ventanas que vemos en la fotografía eran habitaciones. Otros eran salones de clase, ¿sí? Entonces, estos internos eran de toda la geografía ecuatoriana. En concreto, los que comenzaron a ver el movimiento de los párpados de la litografía fueron un chico de Guaranda, José Donoso, y unos quiteños llamados de apellido Germán y Chávez. Fueron los 3 primeros, ¿no? Chicos Donoso, Germán y Chávez. Estos muchachitos tenían 12 años de edad y hace poco habían hecho su primera comunión.
Entonces estaban en un estado de consolación espiritual, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Estaban muy fervorosos estos muchachitos. Estaban conversando ese día viernes del terremoto de San Francisco, en California, ¿no? Recordarán algunos que San Francisco fue devastada por este terremoto y la noticia llegó a Quito con retraso, que no había satélites, no había WhatsApp, como comprenderán los que nos están siguiendo. Y estos muchachos decían que les gustaría morir en un terremoto después de haber comulgado. O sea, tal era la ingenuidad de estos muchachitos. Cuando comienzan a observar el prodigio, llaman a los estudiantes de los cursos superiores, a los más grandes, 15, 16, 17 años. Entre esos más grandes, yo resalto solamente 2 nombres para que nos hagamos la idea de quiénes estuvieron ese 20 de abril de 1906. Uno de ellos era Wilfrido Loor. Este era un muchachito de Calceta, provincia de Manabí, de una familia algo liberal. Fue vidente del prodigio de la Dolorosa y luego en su adultez fue un connotado historiador. Fue historiador de la provincia de Manabí, tiene una sólida biografía sobre Eloy Alfaro y también escribió sobre otros temas de historia del siglo XIX. Wilfrido Loor se llama. Y el otro que yo resalto era un ambateño que también con mucho esfuerzo de sus padres era interno en el San Gabriel. Ese muchacho se llamaba Pablo Arturo Suárez. Y luego fue uno de los más connotados médicos de la República. Pablo Arturo Suárez. Así que ya sabemos de dónde viene el nombre del hospital tan mentado en estos meses. Él es ambateño, ¿no? Una de las glorias de la ciudad de Ambato. Entonces ahí tenemos. O sea, yo digo estos nombres para ponerles nombre y apellido, rostros concretos a los videntes de la Dolorosa, que se volvieron a congregar en 1931, cuando fueron los 25 años del prodigio, y en 1956 los que estaban vivos con motivo de las bodas de oro. Bueno, fue un episodio, yo no sé cómo hubiera reaccionado yo, usted o cualquiera que nos está viendo. Comenzó a los pocos días el proceso canónico, porque la iglesia, usted sabe que estos temas marianos los investiga con mucha responsabilidad. Lo del San Gabriel fue peculiar, porque no fue una aparición mariana, como la de Guadalupe, Fátima o Lourdes, no. Es un prodigio que se vale de una litografía, de una impresión mecánica, que estaba ahí enmarcada en el comedor. Entonces, se entrevistó a los 35 muchachos, a los 2 jesuitas que les acompañaban, encargados de los internos, a los 3 cocineros y camareros, en total 40 personas. Como bien señala el video, el que se encargó de eso era el vicario de la arquidiócesis de Quito, padre Ulpiano Pérez. ¿Por qué? Porque en 1905 murió el arzobispo de Quito, que era Monseñor González Calisto. Fallece. Entonces Quito estaba en una sede vacante y mientras se produce el trabajo de esta comisión que examina a los estudiantes, mientras va creciendo la noticia del prodigio en Quito, el pequeño Quito de aquella época, se estaba preparando la entrada en Quito del nuevo arzobispo, que era ni más ni menos que Federico González Suárez, el arzobispo historiador, que estaba ocupando la sede de Ibarra, quiteño, ¿no? González Suárez. Sí, claro. Entonces, como ven, se confluyen una serie de episodios, de personajes. Es una coyuntura muy especial, ¿no? En este tiempo,
las leyes liberales tenían prohibida toda manifestación pública de culto. El culto estaba restringido a las iglesias. Así Es decir, no se podía hacer procesiones, ni misas campales, ni nada de eso. Era parte del conflicto iglesia y Estado, ¿no? Ahí están los nombres. Los dos jesuitas que se les ve en la fotografía, esta fotografía está ahí en formato grande en la entrada de la calle Sucre, no, la calle Benalcázar. Hay un acceso directo a lo que ahora es la capilla del colegio. Y ahí está esta fotografía que es extraordinaria. Ahí se les ve al padre Andrés Resch, que era un jesuita de Alsacia, europeo, y el hermano Juan Alberdi. Fueron los dos religiosos presentes esa noche. Y los 35 internos, ¿no? Ahí está. Bueno, la comisión dictaminó, también se analizó el cuadro, la luminosidad, el comedor, de repente se descartó la posibilidad de una ilusión óptica, una manipulación, etc. Ese proceso canónico está publicado, se lo ha publicado en varias ocasiones, ¿no? En las bibliotecas debe estar ese proceso. Bueno, al final se permite a los católicos que manifiesten públicamente su devoción, si así lo desean, a la advocación de la Dolorosa del Colegio. Y en los años posteriores se la va a proclamar la reina de la educación católica. Por supuesto que esta nueva advocación caló profundamente en el pueblo quiteño. El pueblo quiteño mayoritariamente católico, mariano, y para el San Gabriel va a ser un hecho providencial, o sea, una señal de que María quiere que se mantenga, que se preserve, haciendo todos los sacrificios posibles, la educación católica. O sea, esa es la lectura que dan los exalumnos del San Gabriel, las personas devotas, los devotos que siempre están alrededor de la iglesia de la Compañía, por ejemplo, una iglesia tan tradicional, y se va difundiendo por las provincias. Porque recuerde, o sea, ¿cuál es la peculiaridad del San Gabriel? Que era de los pocos colegios católicos en Quito que daba una instrucción de calidad, a pesar de la escasez de recursos, pero tenía estudiantes de buena parte del Ecuador. He mencionado Manabí, he mencionado Bolívar, he mencionado Tungurahua. Entonces, se va difundiendo esta tierna devoción. Bueno, seguramente habrá preguntas, así que yo me reservo algunos pequeños puntos para las intervenciones de los que nos están siguiendo, también sus propios comentarios. Pablo, yo quisiera resaltar algo que no se lo menciona mucho, y es la celebración de las bodas de plata. Ya para 1931, esta devoción mariana había calado al corazón del pueblo ecuatoriano en apenas 25 años. Esto yo lo he podido verificar revisando el boletín eclesiástico. El boletín eclesiástico es una publicación maravillosa, una fuente de información extraordinaria para los historiadores, para los devotos católicos. Era como el Facebook de la arquidiócesis de Quito en aquel entonces, ¿no? Donde se ponían las publicaciones, noticias, comentarios. En 1931 he revisado yo lo que se dijo con motivo de las bodas de plata. Se armó un comité central de las bodas de plata para darle todo el realce a los 25 años. Y el presidente de ese comité central fue ni más ni menos que Julio Tobar Donoso. Julio Tobar Donoso, gran abogado, exalumno del San Gabriel, siempre muy amigo de los jesuitas. Tuvo un hijo jesuita, el padre Julio Tobar García, y fue canciller de la República, como recordarán algunos. Fue el que tuvo que firmar
el protocolo de Río de Janeiro. Julio Tobar Donoso, toda una personalidad. Comenzó una solemnísima novena, así como la que hemos tenido en los días anteriores. Esta novena comenzó el 10 de abril. La novena de la Dolorosa siempre es fluctuante, porque va a coincidir con Pascua, o sea, con el tiempo pascual, ¿no? Y usted sabe, Pablo, y los que nos escuchan, que la primacía siempre la va a tener en las celebraciones pascuales, ¿no? Así es. Es importantísimo para la iglesia. Por tanto, la novena de la Dolorosa se ajusta al tiempo pascual. Fue ahí, con motivo de los 25 años, que diversas señoras devotas de Quito donaron sus joyas para ponerle, rodear a la litografía con un marco precioso, que se lo ve en varias fotografías. El marco ofrendado en 1931. Y el 20 de abril de ese año, en la misa, en la Eucaristía central, la que concluía la novena de aquel entonces, el padre Prudencio de Klippeler, es el que estamos viendo en la fotografía. Este era un jesuita belga que había llegado al Ecuador muy joven y que era el superior de los jesuitas en el país, era el viceprovincial, ¿ya? El padre de Klippeler tiene una homilía en la iglesia de la compañía repleta, no se podía poner un alfiler en la iglesia de la compañía. Y es de lo más hermoso que yo he encontrado que se ha dicho a la Dolorosa del colegio. Esa homilía está en el boletín eclesiástico, si es que a alguien le interesa. ¿Qué dijo el padre de Klippeler? Yo te pregunto, madre dolorosa del colegio, ¿hay en el mundo amor semejante al delirio de este pueblo por ti? Había delegaciones de casi todas las provincias, ¿no? A nombre de todos los presentes, lo proclamo una y mil veces. Amor como el del pueblo ecuatoriano, para su madre dolorosa, solo en el cielo podrá ser superado. Wow. Lo dijo de Klippeler en 1931. Y con este hallazgo que yo recién hace unos 2 años, con motivo de las clases que tengo que dar aquí en la universidad, pude revisar el boletín. Pablo. Muchas gracias, David. Excelente exposición. La verdad, nos sorprende algunos datos muy interesantes que ciertamente desconocíamos, pero justamente para eso es este espacio, para aportar con lo poco o lo mucho que conocemos con respecto a determinado tema. Mientras David se toma un breve respiro, queremos agradecer a los amigos, amigas que están observando y obviamente citando sus cuestiones y sus intereses. Tenemos, a ver, una pregunta nos hace Andrés Torres en este momento, David. Nos dice, de las 3 litografías, la que se envía a Cotocollao aún sigue en ese lugar. Nos dijiste que se mantiene todavía, ¿no? Se conserva en la capilla de los novicios jesuitas en Cotocollao, que queda frente a la biblioteca Aurelio Espinosa Polit. En ese noviciado yo hice mis 2 años de formación, ¿sí? Y recuerdo pues que el padre maestro Gilberto Freire nos repetía que la litografía que está en nuestra capilla, donde teníamos la Eucaristía cotidiana, es hermana gemela de la litografía del San Gabriel, litografía que yo también conozco muchísimo porque yo soy exalumno del Colegio San Gabriel, ¿no? Entonces, tenemos la misa una vez a la semana y los días 20, sea en la capilla del colegio, donde se conserva la litografía original del prodigio, o cuando todo el colegio participaba en la misa de 20, pues íbamos a la Basílica de la Dolorosa. Ese es otro gesto bonito de la devoción de Quito por la Madre Dolorosa. Los exalumnos del San Gabriel, con mucho cariño, con mucho empeño, reúnen fondos para construirle una basílica de primera,
que es la que está entre las avenidas América y Mariana de Jesús, que junto con la Basílica del Voto Nacional es una de las iglesias más grandes de Quito, ¿no? Esa fue la basílica que los exalumnos del San Gabriel le ofrendaron a la Virgen Dolorosa y que ahora es parroquia, ¿no? Y es un centro, pues, es el santuario de la Virgen Dolorosa en la arquidiócesis. Esos datos. La litografía del acontecimiento, entonces, es la que está en la iglesia. No, en la capilla del Colegio San Gabriel, donde los estudiantes tenían sus eucaristías cotidianas, porque digo tenían, porque ya hace más de un año no hay presencialidad en la educación ecuatoriana, ¿no? Sí. ¿Esa litografía suelen sacarla de vez en cuando al público? De vez en cuando, porque es una litografía que tiene 120 años a lo mejor, 120 años, porque cuando ya en el 2006 fue el centenario, ya han pasado 15 años, ¿no? No siempre se la saca por seguridad, porque es un bien patrimonial, un bien que significa mucha veneración, mucha devoción del pueblo ecuatoriano, entonces hay que tener el debido cuidado. Esa litografía ha recorrido todo el Ecuador, incluyendo la provincia de Galápagos, que a mí me consta que el padre Tomás Serrano, que fue el responsable de acompañar la litografía en el centenario, visitó Galápagos y visitó el Oriente y el Austro. Entonces, esa litografía es muy viajada y hay que tener los debidos cuidados. La imagen que está en la iglesia de la compañía, en el centro histórico de Quito, entonces es una réplica. Sí, sobre esto yo como historiador quisiera hacer algunas precisiones. Por favor. En la colonia no había, obviamente, la advocación de la Dolorosa del Colegio. No había. Así, esta litografía es un producto de finales del siglo XIX. Responde a la estética del siglo XIX y de la devoción al Inmaculado Corazón de María, ¿no? El corazón ocupa un lugar esencial en la litografía que todos veneramos. Los jesuitas en la colonia, en la iglesia de la compañía, tenían la devoción especial a Nuestra Señora de Loreto. Nuestra Señora de Loreto tenía muchos devotos en la época colonial. Y una de las devotas ejemplares de esta Virgen de Loreto, que es la Virgen de la Casa de Nazaret, ¿no? Cuyo santuario se conserva en el norte de Italia. Una de las devotas ejemplares de esa virgencita fue Mariana Paredes y Flores. Santa Mariana de Jesús pidió ser enterrada debajo del altar de Nuestra Señora de Loreto, ¿sí? Porque ella era miembro de la cofradía. Esa era la principal devoción mariana que los jesuitas promovieron en la colonia. Ahora, en 1906, ante este hecho inaudito, pues eso cambia también la praxis pastoral de los jesuitas, ¿no? Que desde 1906 se han vuelto los grandes promotores de la devoción a la Dolorosa del Colegio, pero es que fue algo totalmente... ¿Quién iba a pensar que esta litografía, que algún padrecito la trajo de París, y quién sabe cuánto le costó, iba a tener esta manifestación de amor, de cercanía con la juventud ecuatoriana? ¿Quién se iba a imaginar? Entonces, cuando nos ponemos a pensar sobre la continuidad de la devoción a la Dolorosa del Colegio, aún en tiempos de crisis sanitaria, porque las novenas han continuado vía Zoom, vía virtual. Pues, se transmitió en un canal local. Inclusive, la misa, ¿no? Ya son 2 años que otro gran devoto de la Dolorosa, el alumno del San Gabriel, y es el dueño de este canal que usted está aludiendo, pues nos da ese espacio, ¿no?
¿no? Por pura devoción a la dolorosa. David, volviendo un poco a la reflexión del acontecimiento, que no deja de ser histórico también, por supuesto. Y llama mucho la atención un tema que uno también ha venido escuchando a lo largo de estos tiempos al respecto de esta devoción que es muy quiteña. El momento coyuntural en el que se da el acontecimiento de la dolorosa. Evidentemente la educación laica y democrática que se estaba implantando en el Ecuador era de corte positivista. O sea, el positivismo fue también el gran paradigma del siglo XIX, es decir, aquello que se puede demostrar, comprobar científicamente. Eso es lo que existe. Lo demás son supersticiones. Entonces, obviamente, un hecho como el del 20 de abril de 1906 no podía pasar por la vara, el tamiz del pensamiento positivista. O sea, ahí sí, con todo respeto, con todo cariño, son puntos de vista irreconciliables. O sea, la fe es un don, que usted y yo la tenemos. Pero si alguien no tiene fe, va a haber en el 20 de abril una manipulación, una superstición, un disparate, ¿sí? Y eso, en el Ecuador hay libertad de cultos, ¿no? Hay libertad de cultos y de un tiempo a esta parte nos repiten mucho a los católicos que el Ecuador es un estado laico. Si entendemos estado laico por recluir nuestra fe a la sacristía, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Si entendemos estado laico en el sentido de que la educación que brinda el Estado por las razones históricas que algo he aludido, esa educación no tiene que ser confesional en aras de la uniformidad, del respeto a las creencias, en eso estoy de acuerdo, Pero en 1906 era un tema apasionado, del que no se podía hablar con cabeza fría. Tanto así que Federico González Suárez, por muchos autores, entre comillas, curuchupas de esa época, era considerado como el arzobispo liberal. Era como el calificativo que usaban con González Suárez, porque él había demostrado mucha ecuanimidad, mucha serenidad en estas dificultades político-religiosas. Pero si había un punto en el que González Suárez era intransigente, fue en su defensa de la educación católica. En eso él no transigió y nunca aceptó la escuela laica. González Suárez en su tiempo. Entonces, para el punto de vista liberal, fue muy oportuno que los jesuitas, en medio de ese impasse, salieran con esto. Pero bueno, por eso mismo, yo siempre pondero en la seriedad con la que se hizo el proceso canónico. O sea, fue un paradigma de seriedad, de sensatez, lo que la iglesia quiteña hizo en ese contexto, por iniciativa de Ulpiano Pérez y luego de Monseñor González Suárez, porque eso ha dado el respaldo para decir, estos muchachitos vieron aquello. Porque hasta 1956 y hasta la muerte del último de ellos, siempre se ratificaron en lo que vieron la noche del 20 de abril de 1906. Todos. Pero bueno, sí es un tema apasionante, ¿no? Sí, y que vale la pena, por supuesto, aclarar en cuanto a la reflexión que acabado de hacer. El proceso canónico, ¿qué tiempo duró, David? Luego de que obviamente sucedieron los entre abril y junio. Es 2 meses aproximadamente. Menos de 2 meses, sí. Ya, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Normalmente igual, y perdón la ignorancia en el tema, David, se suele escuchar de que todos estos procesos de investigación canónica en cuanto a tema de prodigios, de milagros, suelen pasar un tiempo determinado que inclusive hasta dura años. La resolución del
del proceso canónico al aceptar de que esto fue producto efectivamente de un hecho que no fue natural, sino más bien un hecho divino. En tan solo 2 meses también podría llamar a la atención, ¿no? De saber por qué en tan poco tiempo se declara este prodigio, se lo declara que es real. Bueno, sobre eso se me ocurren algunos puntos. Primero, no fue una aparición mariana, no fue como Fátima. Fátima fue un hecho que durante 6 meses fue increciendo, ¿sí? O sea, yo he estado en Fátima y cuando uno está ahí se da cuenta de la magnitud de lo que sucedió y del impacto en la memoria colectiva de los católicos. O sea, el último día, la última aparición en Fátima, estuvieron miles, miles. Entonces, ante un hecho de esa magnitud, la Iglesia Católica fue aún más cauta. Además, recuerde que había guerra, Primera Guerra Mundial. Además, Fátima se dio en un estado que era anticlerical, como la República de Portugal en 1917. Tuvo implicaciones políticas, porque siempre se ha leído Fátima en clave de oposición al comunismo. Entonces, ya estamos en terrenos fangosos, ¿no? Y el caso tuvo que ser conducido a la Santa Sede. En el caso de la Dolorosa del Colegio fue un hecho más íntimo, más reducido en sus dimensiones, apenas 40 testigos, en un país como el Ecuador de aquella época que estaba totalmente marginado del gran panorama mundial, con unas comunicaciones precarias. Entonces la iglesia quiteña tuvo mucha autonomía y sensatez para hacer un proceso ejemplar. Porque no se podía esperar que el Santo Padre o el Santo Oficio, que era la instancia suprema en temas doctrinales, interviniera con el tema de la Dolorosa del Colegio, porque además acababa de darse separación entre iglesia y Estado. Entonces, la iglesia quiteña, con su propia libertad y responsabilidad pastoral, emprendió un proceso totalmente encomiable. No, o sea, no había las circunstancias para esperar una resolución de Roma. No había ni las posibilidades ni el ambiente político favorecía. Entonces, yo eso puedo decirlo, no me habían planteado una pregunta así, pero yo lo atribuyo a las dimensiones del hecho. Un hecho como Fátima, o sea, fue totalmente desbordante. O sea, estamos hablando de miles de testigos, ¿no? En cambio, la Dolorosa del San Gabriel fueron 40 testigos con nombre y apellido, en un lugar cerrado, en un contexto difícil, y vuelvo a ponderar la responsabilidad pastoral de la Arquidiócesis de Quito en aquel entonces. Ok. Una más, David, una más. Estamos ya llegando a la parte final de este encuentro, que también llama mucho la atención la descripción con que se nombra este hecho. En algunos textos, en algunos nombramientos, se ha escuchado de que en algunas partes dicen el milagro de la Dolorosa y en otros el prodigio de la Dolorosa. ¿Cuál es el más utilizado? ¿Cuál se debería utilizar? ¿Prodigio o milagro? ¿O es lo mismo? Bueno, yo no soy teólogo profesional, yo soy historiador, pero yo siempre me acuerdo con mucho cariño y respeto del padre Alfonso Acosta Velasco. Él fue un jesuita quiteño, sobrino de Velasco Ibarra, exalumno del San Gabriel, profesor del colegio, y él siempre nos decía, es prodigio porque él hacía una distinción que habría que preguntarle a una persona más autorizada. Él decía que un milagro es la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Necesito un milagro. Necesitamos un milagro en este momento los ecuatorianos, y es que se acabe la corrupción y superemos la crisis sanitaria. Eso es un milagro que lo pedimos insistentemente. En cambio, el prodigio es algo inusitado, algo que se da de forma totalmente inesperada. ¿Ya? Eso es lo que nos decía el padre Alfonso Acosta. Cuando él falleció, me acuerdo que Diario Hoy tituló la noticia, ha muerto el
el hijo más querido de la Virgen Dolorosa, algo así, ¿no? Padre Alfonso Acosta hacía esa distinción y ciertamente él fue este padrecito Acosta, que algunos lo recordarán, los que tuvieron el privilegio de ir a los Rosarios de la Aurora durante años en el centro histórico. Él fue el responsable de la construcción de la Basílica de la Dolorosa. Estuvo a cargo de esa basílica. Eso puedo decir. José Vicente Arboleda, agradecemos, nos hace una pregunta. ¿La advocación de la Dolorosa del colegio también se la conmemora fuera de las fronteras del Ecuador? Sí. A ver, yo recuerdo muchos folletitos de esos que repartía el Verbo Divino, librerías paulinas, cuando yo era estudiante en el San Gabriel. Todavía se consiguen esos folletitos con vidas de santos, etcétera. Y uno de ellos fue escrito por el padre Micó Buchón, que fue un jesuita valenciano que estuvo en la iglesia de la Compañía muchos años. Él hizo una investigación, recogió muchos testimonios, y yo recuerdo que él sí decía que la devoción a la Dolorosa llegó a otros países latinoamericanos, a España ciertamente, porque muchos de estos jesuitas venían de Andalucía, ¿no es cierto? Entonces difundieron la devoción entre sus familias, entre sus allegados, ¿sí? En España, y también el padre Micó Buchón decía que en los países anglosajones, ¿sí? En países como Inglaterra y los Estados Unidos, en los ambientes católicos, se la conocía por los años 40 y 50 como Our Lady of Quito, Nuestra Señora de Quito, ¿sí? Entonces, eso puedo decir yo, acudiendo a la autoridad del padre Micó Buchón. Estamos ya cerrando prácticamente este espacio cultural. La verdad ha sido un encuentro muy interesante. Hemos aportado con algunos temas o alguna información. Hemos avanzado un pasito más allá de lo que se sabía. Y obviamente esto es gracias a nuestros especialistas, nuestros invitados que manejan adecuadamente los temas. Ahora, le felicito mucho por el video que mostraron al comienzo. Está muy bien narrado, muy bien investigado, las imágenes muy pertinentes. Le sugiero, le recomiendo que lo divulgue, y si desea usted, compañero Pablo, enriquecerlo con la información que he compartido esta tarde, pues con muchísimo gusto. Todo lo que sirva para la devoción mariana, esta consolación espiritual de los fieles quiteños, pues bienvenido sea. Gracias por la iniciativa, es un espacio muy pertinente. Muchas gracias, David, le tomo la palabra, muy amable por la consideración, y eso es lo que busca este espacio, como siempre decimos, y para finalizar con nuestro lema preferido, este espacio de estudio cultura tiene un objetivo principal, el de fortalecer nuestra memoria histórico-patrimonial. Así que estamos para ese servicio y esperamos que este espacio sea también un aporte en ese sentido. Queridos amigos, les agradecemos por su presencia, por haber estado con nosotros, por haber participado en este diálogo, en esta clase virtual con el hermano David Chamorro Espinosa. Agradecemos a David por su presencia, por su tiempo, y a ustedes también por su amable sintonía. Nos estamos mirando otro domingo con otro tema a partir de las 5 de la tarde. Será hasta entonces. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.